En esta primera lección del curso de WinAPI para C++, les voy a compartir en detalle acerca de la estructura general de todo programa creado en WinAPI, que a la vez es la misma estructura de una ventana sencilla. Lo primero que van a tener que hacer es crear una ventana como esta que observan aquí sin ningún elemento. Si todavía no saben cómo crearla, pueden acudir al video anterior donde les compartí en detalle acerca de la creación de una ventana vacía, limpia, con ayuda de los gestores de C++, CodeBlocks y también cómo crearla en Visual Studio Code. Yo voy a estar utilizando CodeBlocks, pero tengan en cuenta que este código es compatible con cualquiera de los otros IDE para C++. Pasemos directo a la explicación del código, aunque primero les voy a compartir un consejo, y es que no intenten memorizar los distintos nombres de las funciones y las variables que van a ver en este código, puesto que la ventana siempre van a poder crearla de la forma en que les expliqué en el video anterior. No conviene que intenten memorizarse cada una de las letras de este código. Lo que sí tienen que prestar atención es en intentar entender las distintas estructuras de las que está compuesta nuestra ventana y cómo funcionan. Empecemos viendo que tenemos dos grandes funciones. Con dos grandes funciones hago referencia a dos funciones que poseen el resto de las funciones de nuestro código. La primera es esta que se llama Window Procedure, que por cierto, si ustedes han creado la ventana en CodeBlocks, esta función la van a encontrar al final del código, pero el funcionamiento continúa siendo el mismo. Yo únicamente lo moví a esta parte superior. Muy bien. Después de esta función también tenemos la WinMain, que es la que primero voy a explicar. Voy a dejar la explicación de esta otra función para el final. Entonces voy a explicar a partir de aquí. Esto extraño que ustedes pueden observar aquí no es más que una variable de tipo tchar, es decir, una variable de cadena de caracteres. La importancia de esta variable la voy a estar explicando más adelante. Por ahora nada más les digo que nos va a servir y es indispensable para hacer la conexión entre esta parte de la función createWindowX y esta otra parte de aquí arriba. Aunque por supuesto, por ahora no deberían de estarlo entendiendo. Nada más tengan en cuenta que esto es una variable. En este caso es de tipo tchar. Les voy a recomendar que dejen esta variable así como está, pero yo le voy a cambiar el nombre y el tipo también. Voy a llamarle programa y también voy a añadir algún texto, programa. Es indispensable que esta variable tenga algún texto. Muy bien, voy a eliminarlo de aquí y voy a cambiar aquí los nombres. Preferiría que ustedes lo dejen como estaba, se les va a hacer más sencillo, pero lo he cambiado para que puedan comprender que efectivamente no es más que una variable. Voy a compilar aquí. Bueno, ya ahí tenemos mi primer error, se me había olvidado colocarle los paréntesis cuadrados, voy a ejecutar el programa y pueden observar que nuestra ventana se ha abierto sin ningún problema. Concluimos en que esto no era más que una variable. A partir de aquí tenemos la función WinMain. Observen lo siguiente, recordarán ustedes que todo programa que creamos por consola tiene como función principal la función main, es decir, todas las otras funciones iban a ser llamadas desde la función main. Bueno, pues WinMain es el nombre de la función principal para un programa creado en WinAPI. En el momento en que nosotros compilemos nuestro programa, el compilador va a buscar la función WinMain dentro de las librerías y la va a encontrar dentro de esta cabecera llamada windows.h, que viene a ser la cabecera principal de nuestra librería WinAPI, aunque no todas las funciones están dentro de esta librería, no todas las funciones de WinAPI. Conforme vayamos a necesitar otra librería durante el curso, yo les voy a estar explicando, pero sí tengan en cuenta que esta es la librería principal. La declaración de esta función dice int WinAPI WinMain, pero yo también puedo eliminar esta especificación donde dice WinAPI. Voy a eliminar aquí arriba y pueden observar que también se va a ejecutar mi programa. Lo que pasa es que por convención usualmente dejamos esa especificación. Vamos a dejarlo así como está. Voy a eliminar esta función. Y es posible que en este momento se esté preguntando qué son esta serie de parámetros. Bueno, pues son esos parámetros que se pasan por referencia a esta función. Si le queda un poco difícil entender por qué estos parámetros se colocan aquí, entonces les recomiendo que vea los videos de este curso del nivel intermedio donde utilizamos muchas funciones y en algunas pasamos ciertos parámetros por referencia. Efectivamente, esto que ven a la izquierda es el nombre de un nuevo tipo de datos que se utiliza para este tipo de parámetros. Por ahora no se preocupen mucho por eso y conforme los vayamos a necesitar los voy a estar explicando más en detalle. Por ahora nada más tengan en cuenta que son variables que reciben parámetros. Al entrar dentro de esta función WinMain nos encontramos con tres variables que se declaran. Una variable de tipo hwnd, la otra es msg y la otra es wnd class x.
Yo entiendo que para ustedes puede ser un poco confuso en este momento, puesto que estos tipos de datos son nuevos para ustedes y nosotros estamos acostumbrados a utilizar variables de tipo char, variables de tipo string, de tipo int, de esos tipos básicos. Pero el funcionamiento es el mismo. No se preocupen mucho ahora por el tipo de datos y yo les voy a ir explicando conforme vayamos a necesitar cada una de estas variables. Empezamos con esta llamada winC1, que en verdad es el nombre de una clase de estilos de ventana. Las clases de estilo de ventana sirven para configurar todos estos parámetros que están aquí y que formen parte de una ventana. Ya lo van a ver en acción. Por ahora veamos los distintos parámetros que tengo a disposición dentro de esta clase. Si todavía no entiende por qué motivo aquí observamos un punto y el nombre de un parámetro, eso se debe a que todavía no se ha acostumbrado a trabajar con clases ni con estructuras. Por lo tanto, mi recomendación continuaría siendo que primero aprenda esos temas mediante consola y posteriormente pase a las ventanas gráficas. Podemos observar como aquí el CodeBlocks me ha puesto un salto de línea entre esta parte superior y esta otra parte inferior, aunque en verdad todo esto son parámetros de la misma clase winC1. Da la casualidad que la mayoría de los parámetros de aquí arriba se dejan intactos, mientras que varios de los parámetros de aquí abajo suelen cambiarse y es recomendable que se cambien. Empecemos con este parámetro llamado IPSZClassName. Yo le coloqué el nombre programa, ustedes tienen el nombre de otra variable. Fue precisamente esta variable que yo cambié. El nombre de esta variable me va a servir para hacer una conexión entre esta clase de estilos de ventana y lo que es en sí la creación de la ventana mediante la función createWindowX. Ya van a ver cómo funciona esto. Por ahora, tengan en cuenta que este parámetro es indispensable dejarlo como está. Este parámetro llamado IPFN WNDProc lo que nos va a servir es para hacer una llamada a la función WindowProcedure. Si usted está utilizando el gestor de ventanas de DebC++, este parámetro va a tener otro nombre. Creo que aquí se llama, como lo pueden observar, WNDProc, pero eso no importa. Continúa siendo la misma función con la misma utilidad, simplemente se le ha cambiado el nombre. Por lo tanto, sin importar dónde esté creando esta ventana, no conviene que se le cambie el nombre, no supone ninguna ventaja. Este parámetro llamado style observamos que tiene la propiedad CSDBL-CLKS. Bien, esto nos va a permitir para que nuestra ventana sea capaz de identificar cuando se da un doble clic en ella o en alguno de sus componentes, como puede ser un botón, un list view o cualquier otro tipo de componentes. Muy bien. Si no existiera o si no hubiéramos colocado este parámetro aquí, nuestra ventana sería incapaz de distinguir entre un clic y doble clic. Lo entendería como dos veces clic. Podemos añadir algunos otros parámetros. Esto con ayuda de la barra pleca. Si no tiene la barra pleca visible en su teclado, pulse la tecla ALT mientras digita 124. Ahí lo tiene. Entonces, colocando una barra pleca, vamos a poder escribir CS-, y observamos que se nos abre una lista de parámetros disponibles. Todos los parámetros CS podemos colocarlos aquí. Cada uno tiene una funcionalidad distinta, pero la mayoría de estos parámetros no son esenciales y no suponen para los programas generales una ventaja. Pero para algunos programas muy específicos, no precisamente avanzados, pero sí específicos, puede ser necesario que utilicemos algunos de estos parámetros. Durante el curso lo estaríamos viendo. Si ustedes están utilizando el gestor Visual Studio Code, también pueden observar, permítanme mostrarles, ahí ya cargó, pueden observar que también se nos abre este listado de opciones que tenemos con solo colocar CS y el guión bajo. Esto mismo va a estar aconteciendo con otros listados. Por ahora tengan en cuenta que podemos utilizar algunos de estos. Yo voy a seleccionar este que dice CS Disable. Los otros pueden probarlos ustedes. No va a acontecer nada, no se les va a dañar la computadora, no hay ningún problema. Vamos a compilar esta ventana. Y bueno, no ha surgido ningún cambio porque no era ese el parámetro que yo quería colocar. Permítanme y lo cambio. Guión bajo, lo dejamos así. Es este que dice no close. Ese era el que yo quería seleccionar porque es más visual. Hay algunos parámetros que no suponen una diferencia visual, pero sí cambian el funcionamiento de la ventana. Muy bien. Pueden observar que aquí tenemos una ventana aparentemente normal, pero cuando yo coloco el puntero encima de esta X, no aparece habilitada esa opción y no puedo cerrar mediante esa opción mi programa. Voy a cerrar aquí la ventana y, como ya les dije, continúen ustedes probando con los otros parámetros. Igual voy a quitarle ese parámetro. La opción CVSize sirve para indicarle a nuestra ventana cuál va a ser el tamaño de la clase de estilos.
Cuando hablo de tamaño no estoy hablando del tamaño de la ventana, podrían ustedes pensar en eso, sino que estoy hablando del tamaño en bits que va a ocupar nuestra estructura. Lo que usualmente hacemos es colocar el tipo de datos WND class X, que es el mismo que tenemos aquí arriba. En otras palabras, este parámetro tampoco lo cambien, déjenlo como está. A partir de aquí sí conviene cambiar algunos parámetros. Este primer parámetro, que se llama HIcon, nos sirve para lo siguiente. Pueden observar ustedes este icono que tenemos a la izquierda de mi archivo ejecutable. Bien, ese icono podemos cambiarlo conforme cambiemos el parámetro IDE Application dentro de la opción HIcon. Es notorio que en esta otra opción que sigue también dice HIcon, pero con la diferencia que tiene una S y una M. Bien, de una vez les explico que ese icono nos va a servir para modificar tanto esta parte de aquí, este icono de aquí en la barra de título, como el icono que tenemos en la barra de tareas. Ambos van a ser cambiados con la misma opción. Voy a cerrar el programa y les voy a mostrar ya mismo cambiando IDE Application por IDE Error. Igual, les recomiendo que ustedes prueben con la mayoría de estos iconos que tenemos a la disposición. Ahí podemos observar una X de color blanco con un fondo de color rojo. Y es el mismo icono que tenemos aquí en la barra de tareas como les había indicado. Voy a dejar otro más. Va a ser el último cambio de estos. Voy a dejarlo en IDE Question. Prueben ustedes los otros. Pero pueden observar que el icono continúa cambiando. Muy bien. Es posible que usted desee utilizar su propio icono personalizado. Bueno, van a poder hacerlo más adelante cuando dentro de este mismo curso les comparta en una clase específica cómo cargar imágenes para nuestro programa. Este otro parámetro llamado hCursor nos sirve, como su nombre lo indica, para cambiar el cursor, es decir, el puntero que nosotros observamos. Voy a colocar en este momento cross y voy a compilar el programa, pero ustedes van a seguir observando una flecha. Yo estoy viendo aquí una cruz, algo así como un más bastante grande. Soy consciente que ustedes están observando todavía una flecha por la configuración que le tengo al programa con el que estoy grabando este video, pero si ustedes están siguiendo este curso en su IDE, entonces pueden observar que lo que les dije es verdad. Voy a cambiar cross y voy a dejarlo donde decía arrow. De igual forma, les recomiendo que prueben con todas las opciones que se llaman IDC. Voy a dejarlo como estaba en arrow y de una vez vamos a pasar a este otro parámetro llamado IPSZ-name. Este se va a quedar en null por ahora. Este parámetro lo tendríamos que cambiar si nosotros queremos crear menú. Un menú, les voy a enseñar de una vez, que es esto que pueden observar aquí arriba. Esto es en sí lo que se conoce como la barra de menú. El menú es estas opciones desplegables. También si damos clic aquí, un clic derecho, esto que se nos abre aquí es lo que nosotros llamamos un menú. Por ahora no estamos creando ninguno, así es que va a permanecer en null. Pero cuando vayamos a crear un menú, aquí podríamos colocar un identificador único. En la lección donde les voy a compartir a fondo acerca de la creación de menús de opciones, van a poder observar cómo vamos a cambiar este parámetro. Las dos opciones que vemos aquí con un 0 también se quedan como están. Y es que para la mayoría de los programas esto nunca se cambia, solo para algunos programas muy específicos que si fuese necesario lo vamos a ver durante el curso. La opción HBR Background nos sirve, como su nombre también lo está indicando en inglés, para cambiar el background, el color del background de nuestra ventana. Es decir, ese grisáceo que estuvieron viendo, podemos cambiarlo. Voy a cambiarlo de una vez por este que dice Window Text y tras compilar van a observar un color negro que por ahora realmente no lo he utilizado en ningún programa, pero que pienso que se vería bien, por ejemplo, este fondo negro con algunos botones y elementos de color neón, con bordes de color neón, algo así como un poco iluminado. Se vería bastante agradable para algunos programas, pero por ahora nunca lo he necesitado. Voy a cambiar ahora este color para colocar este que dice Window Frame. Es un color que estuve utilizando mucho, aunque ahora lo he cambiado bastante. Este que dice Window Frame, como pueden observar, es un color completamente blanco. Ahí lo pueden ver. Y ahora voy a utilizar, o voy a volverlo a cambiar, por este que simplemente dice Window. Aquí lo tenemos. Y pueden observar que también es un color bastante blanco, pero no del todo. En sí es un gris muy pálido. Este lo he estado implementando más recientemente. Bueno, de igual forma nosotros podemos colocar nuestros colores personalizados. Para los que vienen de programación web o de diseño gráfico, están acostumbrados a utilizar colores de tipo hexadecimal.
que viene siendo, por ejemplo, como este. No recuerdo si este era el blanco o era el negro, pero bueno. En una lección completa donde les voy a estar mostrando acerca de la creación de brochas, porque así es como se le conoce dentro de WinAPI, les voy a estar mostrando cómo podemos configurar una brocha con los distintos parámetros necesarios para que nuestro programa pueda entender que queremos que utilice un color personalizado. Por ahora voy a borrar esto y voy a dejarlo así como estaba. Prueben con las otras opciones que tienen a su disposición. Esos eran todos los parámetros básicos que teníamos para configurar dentro de lo que se conoce como una clase de estilos de ventana. Posterior a esto, es necesario registrarlo con la función register class X. Esta función la hemos incluido dentro de un condicional de tipo if, para que si todavía no ha sido registrada, como es el caso, se registre. Este signo que ven aquí de exclamación de cierre, lo que le indica es que si todavía no ha sido registrada, entonces que se registre. Esto podría sonar un poco extraño, principalmente si están acostumbrados a programar en Python, en PHP e incluso en JavaScript. Porque la lógica sería que si yo he creado la clase, pues ya pueda utilizarla de una vez. Pero no, la librería WinAPI es bastante versátil, al precio de que tenemos que configurar muchas cosas básicas. Simplemente dejen esta sentencia tal y como está, aquí no hace falta cambiarle nada. Pasamos ahora a analizar cómo es que funciona esta función createWindowX. La función createWindowX nos va a servir efectivamente para crear una ventana, pero también nos sirve para crear otros controladores como pueden ser botones, checkbox, radio buttons, entre otros. No todos los elementos los vamos a crear con esta función, pero sí la mayoría de ellos. La función en sí luce de la siguiente forma. Permítaseme aquí. Muy bien, y ahí la tenemos. Lo que observan a la izquierda es el nombre de una variable. Como que yo, por ejemplo, creo otra ventana con el nombre de la variable ventana 2. En este caso, el IDE CodeBlocks le ha decidido llamar HWND en minúscula. Es simplemente un nombre. Pueden observar que aquí arriba, lo primero que hicimos fue declarar el nombre de esta variable HWND y su tipo también es HWND. Recuerden que C++ es case sensitive, es decir, distingue entre mayúscula y minúscula. Por eso es que fue posible crear el nombre de la variable con el mismo nombre de tipo de datos. De una vez me gustaría explicarles que H hace referencia a handler. Handler viene siendo un manejador, es decir, algo que nos permite controlar las ventanas. En este caso va a ser el nombre mediante el cual se va a poder controlar la ventana en sí. Por otra parte, WND hace referencia a window, que se traduce como ventana. Muy bien, ahí ya lo he cerrado. Pueden observar que aquí también dice WND. Bueno, pues eso es precisamente lo que significa. Clase de ventana EX significa extendido. Voy a borrar esto que acabo de escribir aquí. Y de una vez también les voy a explicar por qué en esta parte dice X. Por aquí abajo también dice window X. Por cierto, yo aquí lo puse mal, puse window, pero es window X. Ahí está bien. Y en esta parte dice register class X. Ya saben que significa extendido, pero ¿qué significa en sí extendido dentro de WinAPI? Bien, eso se debe a que primero se había creado un tipo de datos llamado WND. Permítanme ahí. WND class, nada más. Posteriormente se quisieron incluir otro par de parámetros. Si no me equivoco, era el CBSize y el HIcon. Estos están incluidos dentro del tipo de datos WND class X únicamente. Pero también nos aparece esta opción con una A al final y también nos aparece con una W. Bueno, con A es si nosotros queremos utilizar el conjunto de caracteres ANSI. No vayan a confundirse con ASCII, que ya lo explicamos en la lección anterior. Si en lugar de utilizar ANSI quieren usar únicamente el Unicode, entonces tienen que elegir la opción que tiene la W. Pero si quieren utilizar ambos o tener a su disposición ambos, pueden utilizar la opción que dice WND class X, sin A y sin W. Ese es el motivo por el cual actualmente siempre utilizamos esta opción. Si encuentran algún libro, un ejemplo que estén siguiendo que no tiene el EX, es porque ese libro es bastante antiguo. Voy a eliminar esto de aquí. Tengan en cuenta que lo mismo acontece con esta función que dice createWindowX, tiene algunas opciones extra. Es posible utilizar nada más createWindow si uno deseara, pero va a tener a su disposición menos opciones. Lo dejamos así. Y de una vez me gustaría decirles que si yo quisiera, mediante la ejecución de esta función createWindowX,
o mediante la ejecución múltiple, podría crear varias ventanas dentro de un mismo programa. Voy a mostrarles esto rápidamente. En este caso se va a llamar ventana 2. Voy a duplicar aquí arriba, sería este nombre de aquí, para declarar la ventana 2 de una vez. Y voy a bajar aquí. Ya ahorita les voy a explicar para qué sirve esta función, todavía no, pero voy a necesitarla. Si yo no me equivoco, tras compilar, se va a ejecutar nuestro programa con dos ventanas. Obviamente tiene el mismo color del fondo, el mismo nombre, todo es igual, porque no se le ha configurado ningún parámetro distinto. Esto es indispensable si yo dentro de un mismo programa quiero que se abra una ventana cuando el usuario seleccione alguna opción, que se le abra una ventana pequeña. Muy bien. Por ahora voy a dejar esto como estaba. Elimino aquí, elimino acá y elimino esta otra parte de aquí. Vamos a dejarlo así. Voy a compilar para verificar que no haya dejado nada extra. Está bien, está funcionando. Ahora sí voy a pasar a explicarles cada uno de estos parámetros de la función createWindowX. Como pueden observar, son pocos en comparación con los parámetros que explicamos aquí arriba. Y posteriormente vamos a ver también el uso de esta función y la importancia de este bucle que observan aquí. El primer parámetro se queda como está, no solo si estamos creando una ventana, sino también para la mayoría de los controladores no se llega a cambiar este parámetro, se le deja nada más un 0. El segundo parámetro lo que permite es a la función createWindowX conocer si estamos creando un botón, si estamos creando un campo de edición de texto o si vamos a crear alguna ventana como lo es el caso. Por eso es que necesitamos de esta variable que, como les decía anteriormente, nos sirve para conectar esta clase de estilos de ventana con la función createWindowX. De esta manera nuestra función createWindows se da cuenta que queremos crear una ventana. Esto también va a sonar un poco extraño, porque si yo estoy haciendo una conexión con todos estos parámetros, podemos pensar que ya que esto tenía un nombre, WinC1 es el nombre, podíamos incluir aquí WinC1. En otros lenguajes de programación esto sería así, pero en C++ es indispensable que se haga la conexión mediante este parámetro IPFN. No, el parámetro es más bien IPSZClassName. Entonces, este nombre de aquí no se debe de cambiar, lo dejamos así como está. En el tercer parámetro, observamos este nombre. Este es indispensable cambiarlo, porque aquí es donde va el nombre de nuestro programa, el nombre que se va a observar en la barra de título. Para ejemplo, yo voy a colocar codigazo cursos de programación actual. Por aquí podríamos colocar una barra, muy bien, un guión era. Ahí lo observamos que en la barra de título aparece lo que acabo de escribir. Lo cierro, coloquen ustedes lo que deseen escribir ahí. Por cierto, el contenido que está incluido dentro de la barra de título puede cambiarse dinámicamente durante la ejecución del programa. En un video anterior les mostré cómo podríamos hacer esto incluso por consola. Más adelante voy a mostrarles también cómo podríamos hacerlo con ayuda de WinAPI, aunque también se puede hacer de la forma en que lo hicimos en un programa por consola. El cuarto parámetro que nos dice WS Overlay Window nos va a permitir que esta ventana, cuando se abre, salga por encima de las demás. Esto está bien, el parámetro lo vamos a dejar así. Lo cierto del caso es que aquí podemos colocar algunos otros parámetros para la configuración de la ventana. Permítanme mostrarles con ayuda de la barra pleca, como hacíamos hace un rato. Y todas estas opciones que dice WS podemos colocarlas aquí. Voy a utilizar nada más la que dice WS Disable. Prueben ustedes con las demás. Aunque ciertamente yo nunca agrego opciones extra para mis programas, no en esta parte. Voy a compilar aquí y pueden observar que se abre una ventana aparentemente normal. Pero si yo doy clic en alguna de sus opciones, no funcionan las opciones. Incluso si yo tuviera aquí botones y otras cosas, otros elementos, no podría utilizar ninguno de ellos. Eso se debe a que mi ventana, tal y como lo dice la opción en inglés, está deshabilitada, disable. Si yo selecciono otra ventana, como acabo de hacer, y luego intento volver a aquella ventana, no voy a poder lograrlo. Aunque claro, por ahora puedo cerrar este programa por aquí. Voy a eliminar esto, voy a dejarlo como estaba. Las cuatro opciones que siguen a continuación puede ser importante modificarlas, dependiendo de lo que nosotros deseemos. Estas dos opciones que dicen CW Use Default sirven para indicarle a nuestro programa dónde es que queremos que se abra nuestra ventana, en qué posición. Permítanme y les muestro. Por ahora la ventana se está abriendo aquí.
Pero si yo cambio estos dos parámetros y les coloco un 0, van a aparecer en la esquina superior izquierda. Prácticamente van a aparecer pegando. Cuando lo ejecuto, pueden observar que ahí está. Si cambio yo, por ejemplo, este primer 0, le voy a agregar un 500, van a observar que la ventana aparece mucho más hacia la derecha, pero siempre pegada de arriba. Pueden jugar con esos parámetros, experimenten ustedes. Yo voy a dejarlo como estaba. Estos dos parámetros de aquí siempre los cambio para cada uno de mis programas respecto a lo que yo necesito. Sirven para cambiar las dimensiones de mi programa. Si yo, por ejemplo, quiero que en lugar de verse así, esta ventana se vea muchísimo más ancha, algo así, simplemente para dar un ejemplo, bueno, lo que yo tengo que hacer es cambiar este primer parámetro por por ejemplo, 850. Voy a compilar y pueden observar que se ve muchísimo más ancho. El otro parámetro, como era de esperarse, sirve para modificar la altura de mi programa, qué tan largo sea en su altura. Por aquí tenemos la opción HWND Desktop. Esto lo que le va a indicar a mi sistema operativo es si la ventana de mi programa va a formar parte del escritorio o si va a formar parte de otra ventana como su hijo. Es decir, a qué va a pertenecer. Toda ventana tiene que pertenecer como mínimo al escritorio de Windows. Vean qué interesante como aquí en este comentario dice no menu, es decir, no menú, sin menú. Y también tenemos un null, como veíamos también por aquí arriba. Ya lo perdí la opción. En esta parte, precisamente está seleccionado, donde dice IPSZ-name. Bueno, pues lo mismo. En esta parte nosotros colocaríamos un identificador único, con el objetivo de que se identifique este elemento de los otros que formen parte de mi programa. Estoy hablando de botones y otros elementos. Esto obviamente solo sería si yo estoy creando un elemento que vaya a formar parte de un menú y quiero que se distinga de los otros elementos, pero este no es el caso. Por ahora entonces lo dejamos en null. Estos dos parámetros también se tienen que quedar como está, porque este que dice HDisInstance sirve para recibir parámetros que se envíen a mi función. El último parámetro también lo dejamos en null. Nunca he necesitado cambiarlo por ahora, pero podríamos cambiarlo para algunos programas muy específicos que requieran alguna extensión de datos extra. Por ahora lo vamos a dejar así. En resumen, podríamos decir que estos parámetros de aquí, junto con este otro que es el que me permite configurar el texto de mi barra de título, son los más importantes a cambiar para toda ventana. De aquí arriba cambiaríamos nada más los iconos, eventualmente podríamos cambiar el cursor. Yo usualmente no lo hago, por lo menos no en general, solo para algunos botones u elementos, y también esta opción que me permite cambiar el color de fondo de mi ventana. Ese sí, he llegado a cambiarla en varias ocasiones. Posterior a la función createWindowX tenemos la función showWindow. Eso me sirve para que la ventana se muestre. Permítanme la borro y les muestro mediante este ejemplo que mi programa se ejecuta y ahí está corriendo. Todavía no he terminado la ejecución de mi programa. Y no solo eso, la ventana sí está. Mi ventana está aquí en este momento. Nada más que no la podemos observar, es invisible. Al momento de yo utilizar la función showWindow, con dos parámetros. El primer parámetro es el nombre de mi ventana. Recuerden que yo puedo tener dos ventanas, 50 ventanas, las que yo quiera dentro de un mismo programa. Entonces, tengo que colocar el nombre de la ventana que yo quiero mostrar y este parámetro ncmdshow le indica a mi función showWindow que sí quiero que se muestre. Existe otro parámetro también para hacer que la ventana no se muestre. En este caso, podría yo simplemente eliminarla. Pero tengan en cuenta que si mi programa está compuesto por varias ventanas, las cuales se van a abrir en el momento en que el usuario dé clic en alguna opción, se les puede abrir una ventanita pequeñita con más opciones para configurar. Bien, en tal caso yo tendría que hacer que mi ventana no se muestre y que se muestre en el momento que yo quiera tras algún evento de teclado o de mouse, es decir, tras un clic o una combinación de teclas. Vamos a dejar entonces este parámetro así como está. Finalizando mi función winMain, observamos que tenemos un bucle. Este bucle me va a servir para que no se cierre mi ventana y para que capture todos los eventos de teclado, de mouse o cualquier otro evento que podamos hacer sobre nuestra ventana. Permítanme y les muestro, de igual forma, si yo elimino esta función, sí va a servir, sí va a compilar, pero la ventana apenas dura unos segundos. Es posible que ellos lo hayan visto, espero que así sea, y de inmediato se cierra nuestro programa. Lo mismo acontecía cuando programábamos por consola,
que teníamos que utilizar la función system_pos. Recordarán ustedes que utilizábamos, bueno, ahí lo hice mal, creo que era así. También utilizamos en ocasiones gets. De hecho, si no entiende qué es eso de system_pos, es porque está acostumbrado a utilizar la función gets. Es más recomendable gets, por si acaso, pero ya eso lo había explicado también en un video anterior. Lo dejamos entonces en system_pos y observen lo siguiente. Se abre nuestra ventana, no se cierra la ventana, pero al dar clic en alguna de estas partes me va a parecer que la ventana no responde, porque los mensajes no se están procesando. Mi ventana está únicamente a la espera. Voy a cerrarla, se me va a pegar ahora, pero me permite cerrarla así. Les decía entonces que la forma en que yo pauso no, sino la forma en que evito que mi ventana se cierre es mediante un bucle que se ejecute constantemente. Este bucle que observan aquí. Un programa por consola puedo pausarlo, pero un programa en WinAPI no puedo pausarlo porque se pegaría. Excelente. Ahora sí, este último parámetro que observan aquí, en el momento en que return retorne un 0, bueno, de hecho aquí en este comentario nos lo dice. El momento en que se envíe un 0 es porque el programa se ha cerrado mediante la X, mediante esta X de aquí. Obviamente eso se va a procesar dentro de esta función. Podemos observar que postKickMessage nos está enviando un 0. Incluso en este comentario de aquí nos decía que es mediante postKickMessage que se va a estar enviando ese parámetro. Estos son todos los parámetros básicos para una ventana sencilla, una ventana sin elementos en WinAPI. En verdad son bastantes parámetros. Hay mucho que decir acerca de una ventana. Todavía, de hecho, hay algunas cosas que se podrían especificar, pero que ya no son tan básicas. Ahora, como les decía, es necesario entender cómo funciona esta función WindowProcedure. Lo que sí les puedo garantizar es que a partir de ahora, todo lo que queda por hacer es muchísimo más sencillo. Crear algunas estructuras como un listView, permítanme y les muestro por si todavía no han visto, y supongo que todavía no. Lo que es un listView es esta lista que ven aquí abajo. Esto es lo que conocemos como un listView. Muy bien. Voy a cerrarlo aquí. También pueden observar otro listView aquí. Este es el listView con varias columnas y todo eso. Muy similar a cómo se observan algunas carpetas. Podríamos acomodarle este tipo de vista por columnas. Programas como Excel también están compuestos por un listView como base del programa. Les decía que esta función es una de las dos más importantes y que toda la creación de los componentes, sean botones, barras de scroll, de estado, todo lo que nosotros vayamos a crear va a ser dentro de esta función mediante mensajes. Aunque entender cómo funciona esta función WinProcedure es mucho más sencillo que entender lo que he explicado en este video, aún así toma cierto tiempo. Por lo tanto, voy a dejar esa explicación para la siguiente lección. Por ahora, si conservan alguna duda sobre la creación de una ventana sencilla, recuerden que como de costumbre quedo atento para responderles. Así es que nos vemos por allá.